Qué bueno verles a todos, es un gusto de verdad. Miren que cuando estábamos en la alabanza, estaba un mover especial del Espíritu. Y yo sé que el Señor estaba repartiendo a todos, yo entiendo eso, pero algo el Espíritu Santo me habló y no podía quitar mi mirada de una persona. Y con la autorización de su pastora, porque está aquí su pastora, yo quisiera llamar a hermana Rosa de Nuila. Cada vez que ella danzaba, algo de Dios se despertaba en mí, como algo que el Señor quería hacer. No sé si está ella acá o si fue afuera. Si puede pasar, por favor. Mire que solo quiero ser obediente a la voz del Espíritu, porque yo percibía el agrado del Señor cuando usted estaba danzando. Y se venía esa palabra hacia mí. Puede estar acá, hermana. Y es que los que bebieron de las primeras aguas tendrán abundante agua para esta etapa de sus vidas. Usted que vivió y bebió de las aguas del Espíritu de Muna Internacional, desde los inicios, aún cuando no había estructura, pero había agua y mover de las aguas. El Espíritu dice: a ti te daré abundante agua. Y veo como el Espíritu me empezó a manifestar algo, el Espíritu Santo, que es como un odre procesado. Y dice el Espíritu: para cada etapa de tu vida, donde hubieron desafíos, fue incrementada tu fe y fue incrementado el río. Y en esta etapa, veo claramente, no sé, quiero expresar esto, pero como que en esta etapa apreciará tanto usted las aguas del Espíritu de esta casa, que el Señor la comisionará para guardar las aguas. Y mucha intercesión, mucho velar. Es algo así como que los que bebieron de esta agua no se les puede dar charco, porque ya bebieron de las aguas salutíferas. Y es algo así como que las que pasaron muchos años saben lo que es agua de verdad. Así que hoy quiero animarle y declarar que el Espíritu la prepara para esta etapa, y aún todo lo que ha pasado tiene un propósito, porque usted es un tesoro de mucho valor, de mucho valor, de mucho valor, de mucho valor, de mucho valor. Usted es valiosa en esta casa. Usted es un tesoro en esta casa. Un tesoro en esta casa. Y veo una gracia especial sobre las que tienen canas de esta casa. Y yo sé que hay una escritura que habla de eso, pero que honremos las canas, pero es una señal del Espíritu. No es solamente por respeto, sino que es una señal de conquistas personales y conquistas por la vivencia. Yo la bendigo y la bendecimos todos. Yo no sé si es posible, pero yo quisiera que, puedo pedirle a mi mamá, a Yona Stevenson, si puede orar por hermana Rosa Nuila. Yo creo que hay algo del Señor que se quiere activar. Sí. Yo soñé hace varias noches con hermana Nuila y con algunas de las personas que están aquí desde los inicios, que venía un tiempo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, se activa, Dios. Yo recuerdo los tiempos de intercesión con clamor. Señor, sea activado, pero aumentado, Dios, porque es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Bendecimos a nuestra hermana. Proclamamos que la amamos, que es importante en esta casa. Rama Hasaya, que será tierra deseada y que donde ella vaya las aguas salutíferas brotarán para sanidad, para traer consolación, para traer, Señor, edificación. Habrá una palabra para el necesitado. Se abren sus ojos para entender, se abren sus ojos, Dios, para ver la necesidad de los otros y la necesidad del Padre en medio de donde ella va, en la casa, donde ella va, donde le abren las puertas, porque le abrirán puertas para entrar y será con propósitos eternos. La bendecimos.
bendecimos y sea activada en aquello que Dios siempre ha estado para usted, el diseño. Un diseño eterno en su vida, mi hermana. Eso no ha caducado, eso sigue vigente. El diseño de Dios y el llamamiento de Dios para estar en su presencia, eso sigue vigente. Dios la llama a entrar, la llama a subir a un tiempo nuevo para escuchar su voz. Se han activado sus oídos para escuchar las directrices que Dios le da. Padre, muchas gracias, porque hay mucho necesitado alrededor suyo. Muchísimo, muchísimo, pero que sea entendida para saber cuál es el tiempo para cada uno y cuál es la palabra. A veces solo va a ser llegar y servir, a veces solo va a ser estar ahí, pero Dios estará obrando en ello, en el nombre de Jesús. Y una lana que se me hizo. Damos gloria al Señor, porque Él nos ama. Y sabe, al pasar por los años en una casa ministerial, tiene un valor incalculable. A veces yo creo que no nos damos cuenta que cuando nosotros entramos a un lugar, es como que el Señor nos bendice, pero realmente los que vamos a ser de bendición somos nosotros. Y quiero también honrar la vida de muchos de los que están aquí que tienen canas, que han sido personas que para mí fueron de mucha bendición. Cuando yo vine al Señor, siempre hay mucha intercesión, pero había una intercesión extrema. Y yo recuerdo que cada vez que yo entraba en esos grupos de oración, yo sentía que era parte de una tribu. No me explico por qué, pero yo decía, yo soy parte de una tribu. Y me identificaba con hermanos mayores que me enseñaron a orar en el Espíritu. Una oración así como que bien de discernimiento y que uno tenía que tener cuidado porque uno sabía que entraba en el salón de los rayos X. Usted sabe cómo es el asunto, pero el Señor es bueno. Y en medio del mover del Espíritu, lo que el Señor está haciendo es animándonos, activándonos, preparándonos, dejando que lo que el Señor quiere hacer nos marque para una dirección en este tiempo. Hay una asignación que el Espíritu tiene sobre nuestras vidas y solo el Espíritu de Dios nos puede traer claridad para que no demos tumbos. Y esta mañana precisamente quiero hablar de un tema muy importante. Bueno, aquí está, consagración para la asignación. Y creo que asignación muchas veces, y sí, claro que sí, lo relacionamos con cosas que debemos hacer. Alguien nos asignó un trabajo. Pero fíjense que esa asignación es particular del Espíritu y debemos comprender que a la par de esa asignación hay un proceso de consagración. Vamos a decir consagración, ¿sí? Y si usted gusta, ore conmigo y ahí donde está, Señor, consagro mi vida hacia ti, a ti. Consagro mi corazón y mis pensamientos para que yo pueda tener claridad en este tiempo y que no vaya a errar, para que así yo pueda cumplir la asignación y la comisión que tú tienes para mi vida en este tiempo. Yo te pido, Señor, que nadie en este lugar se quede sin sentido de propósito. Porque saben, el Espíritu de Dios, cuando empieza a activar nuestros sentidos espirituales, nos hace saber que nosotros somos importantes y que en cada etapa de nuestra vida Él está preparando, puliendo. Es como que el Señor está puliendo la plata, porque seremos eficientes cuando nos consagremos y tendremos claridad para cumplir esa comisión. Amén. Cuando nosotros pensamos en esa palabra consagración, miren que por lo menos en mi vida y en mi experiencia, muchas veces pensamos en consagración. Bueno, la palabra, no sé si ustedes saben lo que es consagración, pero esa palabra tiene que ver con hacer algo santo o sacro. En el hebreo, esa palabra es kadosh. Kadesh, dicen algunos, Kadash, porque en el hebreo hay unas palabras, unos vocablos, unas vocales que no se dicen. Entonces hay palabras que uno le agrega o la E o la A. Pero Kadosh significa santo. Implica que cuando nosotros nos consagramos, lo que estamos haciendo es apartándonos para el santo. Estamos diciendo, yo le pertenezco al santo.
Entonces, sí se trata de mi santidad, pero realmente se trata de a quién nos estamos consagrando. Y sabe, y es muy importante saber a quién nos estamos consagrando, porque vivimos en una cultura donde se cultivan aspectos que de repente nosotros mismos no entendemos, que no se parecen a esa consagración o a esa virtud del Padre. Y asignación pues tiene que ver con tarea, trabajo y deber. Y ambas cosas al funcionarse nos hacen efectivos. ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a averiguar cómo es el asunto. Y saben, la consagración, lo que hace cuando nosotros nos apartamos para el santo, es que Él se sienta, dice la Escritura, para pulir el oro y la plata. Y ese oro y esa plata tiene que ver con la característica o la virtud de Dios en ti. Entonces se trata de simplemente sentarnos, escuchar a Dios, dejar que Él hable, dejar que Él nos forme. Porque en eso que estamos dejando que Él nos forme, lo que va a pasar es que cuando caminemos, caminará el oro. Y cuando brillemos, brillará la plata. Y entonces lo que pasará es que vamos a ser transformados para que solamente se vea la virtud de Dios. Eso es por gracia, yo lo sé. Pero también hay una parte que uno debe poner a disposición del Señor. ¿Sí? Y eso, ¿saben? Me recuerdan, vamos a hablar de algunos, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar de algunos temas o algunos pocos ejemplos de personas y etapas de la historia que hoy tienen que ver con nuestra propia consagración. Y saben, hace algún tiempo, lo voy a comparar este ejemplo de la consagración. Hace algún tiempo escuché de alguien decir de algo que ocurrió entre un grupo de taladores de bosques, ¿sí? Y entonces habían unos jóvenes, y ustedes saben en la etapa de uno cuando es joven, yo sigo siendo joven, entonces por eso me pongo en eso. Hay mucha fuerza y uno quiere hacer las cosas, y en Honduras le decimos el rigio, ¿verdad? Y no, Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir de día y noche. Y hay mucha fuerza porque la etapa en la que estamos tenemos fuerza. Pero en esta anécdota que alguien comentó de este grupo de taladores de bosques, resulta ser que había un grupo de jóvenes y dijeron, pues nos dieron la asignación de talar este bosque. Y ellos sacaron sus hachas y, friendo y comiendo, como dicen aquí, sacaron las hachas y empezaron a talar y a talar y a talar y a darle a aquellos árboles. Y había un anciano, también le asignaron esa tarea. Pero los jóvenes empezaron a ver que el anciano no estaba talando, sino que estaba sentado. Y lo que estaba haciendo era afilando el hacha, afilando el hacha, afilando el hacha. Y pasaban las horas y afilaba el hacha. Y aquellos jóvenes están diciendo, ay, ya saben cómo son los viejos, diciendo, ay, viejo, solo vas a estar sentado ahí mirando, nosotros estamos trabajando y vos solamente sentado. Entonces aquel hombre seguía, no les paraba atención. Él seguía afilando el hacha. Aquí habían pasado horas ya, los jóvenes ya estaban cansados. Y de repente ven que aquel anciano saca su hacha bien afilada y en menos del tiempo que ellos dedicaron a talar, él ya había talado y talado y talado mucho más de lo que ellos habían hecho con sus fuerzas humanas. Porque ellos, en vez de dedicarse tiempo a afilar el hacha, ellos confiaron en la fuerza de su brazo. Y aquel hombre sabio sabía, ¿verdad?, que la fuerza tiene un límite, la fuerza humana tiene un límite. Pero el afilar el hacha te hace más efectivo. Yo me imagino que a través de los años él se había dado cuenta que si él dedicaba algún tiempo para afilar, él podía hacer la misma obra y tener la misma asignación y cumplirlo, pero sin cansarse o sin desagotarse, sin rasgarse los músculos. Y saben, afilar el hacha, o consagrarse, es afilar tu hacha. Afilar tu hacha es dar ese tiempo. Y miren, yo sé que aquí muchos y todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas.
Todos tenemos asignaciones también. Todos tenemos cosas que resolver. Pero hay una diferencia cuando nos consagramos, dedicamos un tiempo para afilar y afilar y afilar. Para algunos será orar en lenguas. Para algunos será adorar al Señor. Señor, dime tu dirección, Señor, dime tu dirección. Y a veces toma tiempo, porque de repente uno no sabe escuchar a Dios. Pero en medio de que empezamos afilando y afilando y afilando y afilando, de repente el Espíritu empieza a hablarnos. Nos trae claridad, nos da alguna corrección ahí de cositas que de repente no estábamos viendo. Y salimos de ese tiempo de afilamiento con una efectividad y un poder del Espíritu para talar todo bosque que se enfrente delante de mí. Hay bosques aquí que necesitan ser talados. Hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos ha asignado a talarlas, pero solo en la dimensión del Espíritu Santo vamos a poder talarlas. Y saben, es algo que el Espíritu Santo me ha hablado. A mí han habido en mi vida y en situaciones que ahora lo veo, digo, yo no lo miraba así. Pero hay ciclos como exámenes de dificultades fuertes que uno dice, me estoy encontrando como con una pared. Y el Señor dice, afila tu hacha porque lo que necesitas para vencer en este nuevo tiempo requiere otra gracia de Dios. Requiere otro tipo de sabiduría que Dios también quiere descargar, pero es algo nuevo. Te estás enfrentando a cosas nuevas. De repente cosas en tu trabajo que no habías experimentado, confrontaciones nuevas que para ti te provocan mucho temor. Necesitas talar, pero con afilamiento. No es que el Señor te quiere sacar del lugar, sino que te quiere afilar, o que quiere que tú estés afilado como hacha, para que todo lo que venga para ti lo cruces, como dice la Escritura, de gloria en gloria y de poder en poder. Pero no es tu poder, es el poder de Dios. No es tu gloria, es la gloria de Dios. Para que digas, wow, yo no sé cómo fue que esto sucedió, pero algo se desató y el Espíritu empieza a animarte, y cualquier cosa nueva que venga, ya sabrás cuál es la respuesta. Hermano Omar, lo bendigo mucho. Yo sé que usted ha pasado por una etapa fuerte, pero el Señor se va a glorificar. Amén. Y saben, personajes de la Escritura, y voy a tratar de ir muy rápido, pero sí quisiera hablar de por lo menos 4 tipos de consagraciones y asignaciones, que al final lo vamos como a sintetizar, porque en cada una nosotros vamos a ver algo especial que se relaciona con nuestras vidas. Y no sé si tenemos la primera diapositiva, no sé si, ok. Yo sé que hay muchas, y no las voy a mencionar, pero por causa del tiempo y por causa de lo que el Señor nos quiere mostrar, he reducido esta consagración para la asignación en 4 etapas. Y la primera vamos a decir semilla. Semilla. Usted sabe que hay una parte de la historia donde los hombres de Dios se consagraron, y esa consagración tenía una asignación, y era que el Mesías iba a nacer de un linaje de gente que tuviese fe. Entonces, y como Dios se las sabe todas, y uno dice, ¿de dónde? Si nadie es perfecto, dice uno, ¿verdad? Pero Dios dijo, bueno, aquí hay un hombre que se llama Abraham. Y Abraham venía de una cultura de idolatría. Hacían templos o sigurats para la diosa luna, el sol. Eran personas que se dedicaban a la idolatría con arquitectura y perfección. O sea, eran talentosos. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y ese sal, lo que quería decir era, quiero que salgas de tu cultura, que te consagres para mí, que escuches la voz del Espíritu Santo, que ahora no solamente seas tú, sino que tu familia, tu parentela, que tú salgas de esa cultura. Y la promesa era que él sería de bendición, vamos a decir de bendición. Él no tenía hijos, pero Dios ya le estaba prometiendo una descendencia como el número de los granitos de arena.
y como el número de las estrellas del cielo. ¿Y cómo es esto? Y miren cómo Dios es perfecto. Él no cumplió su promesa sobre Abraham hasta que todo vestigio de esa cultura se había salido de él. Y cosa tremenda, normalmente nosotros vemos que Dios vio a Abraham y su fe y le fue contado como justicia, si ustedes se lo saben muy bien. Pero ¿saben algo tremendo? Su fe lo llevó a accionar y le llevó a hacer algo importante que él sabía. Él salía de una cultura de idolatría, y ¿qué fue lo que comenzó a hacer? Levantar altares de adoración. Estaba marcando que el único Dios al que él servía era el Señor Dios Todopoderoso. Y lo tremendo, amén, sí. Lo tremendo es que Dios vio su fe y lo llevó sobre un proceso, y que cuando vino ya la promesa de un hijo, Isaac, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. El único de la promesa era Isaac. Y Abraham, sin saber, iba a hacerlo por obediencia al Señor. Su vocabulario nos enseñaba que Abraham lo que pensaba es que Isaac iba a resucitar, porque él dijo: subiremos, adoraremos y volveremos o regresaremos. Mira, el vocabulario de una persona en el Señor muestra mucho, te deja ver qué es lo que estás creyendo. Y entonces, miren, yo me arrepiento, porque a veces yo no soy como Abraham. Pero después me arrepiento, porque Abraham lo que estaba pronunciando era: yo creo, tanto creo que lo voy a decir como lo vi. Vamos a adorar, subiremos, adoraremos y volveremos. Y tanta fue la fe de Abraham que él, sin saber, hizo un acto con su hijo. Dios detuvo obviamente ese sacrificio, porque Dios no quería que lo matara, sino que hizo ese acto. Y ese acto era una señal de aquel que iba a resucitar al hijo, al único hijo del Padre, enviado a la tierra, y que iba a morir por nosotros, pero que también iba a resucitar. Miren, yo no sé cómo es esto, pero el acto de obediencia de Abraham lo marcó a él de tal forma que de su linaje Dios dijo: de aquí van a ser el Mesías. De esta fe van a ser el Mesías. De este ADN va a nacer el que va a resucitar, porque esa es la fe que necesitan aquellos para creer en ese hijo y en esa resurrección. Entonces vemos que Abraham se preparó con su adoración para consagrar una semilla. Y estamos viendo de sus hijos, Isaac, Jacob y toda la descendencia. Vemos varios hombres que están inscritos aún en el Nuevo Testamento como la descendencia que traería a Jesús. Fueron hombres que tenían una particularidad. Bueno, tenían muchas, pero una era importante. Eran personas de fe, que hicieron cosas por fe. Tuvieron todo tipo de dificultades, pero Dios vio su fe. Y cuando a medida pasaban los años, los profetas anunciaban que iba a venir un Mesías. Había obviamente mandamientos, sombra y figura del Mesías, pero un día esa promesa se cumplió. Y hoy en día, los que hemos creído en Jesús somos esa descendencia de Abraham. ¿Sabía usted eso? Si Abraham no hubiese salido de Ur de los Caldeos, nosotros posiblemente no estuviésemos aquí. La obediencia de un padre marca las generaciones. Y hoy en día, la obediencia que nosotros tengamos ante el Señor, cosas que de repente pequeñas que Él nos dice, van a marcar nuestra generación. El que nosotros renunciemos a nuestra cultura porque escuchamos la voz del Espíritu, marca que vamos a abrir un camino para que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. No adoren de repente lo que por error nosotros adoramos. Y hoy en día, parece, bueno, estamos hablando de Abraham, ¿no? Pero hoy en día necesitamos que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón y nos diga: sal de esto. Y pues yo he visto muchas cosas que para mí no las entendía, pero el Señor me dijo: sal de esto.
Y sé que también a las generaciones anteriores que fueron antes que mi persona, también el Señor les habló y les fue mostrando otro tipo de camino, y es el camino que Él había trazado. Así que hoy yo quiero animarles. Saben que en una ocasión el Señor me dijo, quiero que a tal hora ores, camines y adores con manos alzadas y me cantes con cantos espirituales. Entonces pues yo dije, pues fácil, porque yo había escuchado, de pequeña yo miraba a mi mamá en esa llenura del Espíritu Santo. Uno piensa que esas cosas solo son espontáneas, pero fíjense que yo vi, sí, la espontaneidad, pero yo recuerdo esas anécdotas donde ella decía, voy a hablar en el Espíritu 10 minutos. Oraba en lenguas 10 minutos, se cumplía. Entonces dije, ok, está bien, el Señor puede afilar el hacha con actos de fe en consagración. Y saben que en una ocasión dije, voy a empezar, voy a hacerlo como me lo mostró el Señor, voy a adorar en lenguas, voy a levantar mis manos y termino, lo hice como 3 veces. En la última ocasión tenía muchas cosas que hacer y casi dejo de hacerlo y dije, no, pero lo voy a hacer. Y en esa que me costó un poco más, escuché la voz del Espíritu que me decía, quédate un poco más. Ok, un poco más. Me quedé un poco más. Yo quería quedarme, pero a los minutos me dijo, por causa de tu obediencia, yo bendeciré tus hijos y tus generaciones. Es obediencia al Espíritu, es obediencia porque uno no sabe lo que el Señor está cambiando acá adentro cuando nosotros dejamos que Él haga. Y esa primera semilla, muchos lo esperaron, pero hubieron otras personas que en la historia de Israel, aparte de Abraham y los patriarcas, habían personas que se dedicaron a abrir esta segunda consagración o esta segunda asignación, y es la poderosa asignación de gobernar espiritualmente una región. Y consagración, el gobierno espiritual. Vamos a ir al versículo. Hay muchos ejemplos de este tipo de consagración, pero será que eres el favorito, pero yo escogí un momento en el que Ana, una mujer israelita que amaba al Señor, se encontró con la terrible noticia, o con la terrible realidad de que ella no podía tener hijos. No sé si ustedes saben, pero en ese momento esa era como una maldición terrible y traía vergüenza a una mujer, porque para ellas, las mujeres en ese tiempo, su asignación era darles hijos a sus esposos, ¿verdad? Ahorita ya se enojarían mucho las feministas si dijera eso, pero en esa época ellas se sentían mal porque se sentían inútiles al no poderle dar hijos a su esposo. Entonces ella estaba en vergüenza, en amargura, estaba que nadie me hable, que nadie me toque, ni me vean, ni me miren una pestaña porque estoy mal. Y ella estaba en tanto quebranto, pero también tenía un entendimiento, no sé cómo fue esto, pero en amargura fue. Y en el templo ella hizo un voto. Este es un voto de consagración, no para ella, sino para su hijo. Y le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Pero esta consagración tenía algunas leyes. Y Dios tomó ese voto que ella hizo con su hijo, pero yo quiero que veamos cuál era ese voto. Ella básicamente consagró a Samuel como nazareo, no de Nazaret, sino nazareo. Y vamos a ver qué es lo que dice Números 6, 2 al 8. Este era un mandato que Dios le dio a Moisés. Y le dijo a Moisés, habla con los hijos de Israel y diles, vamos a leer de acá, que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco unas uvas frescas y secas. Wow. Todo el tiempo de su nazareato o consagración, deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo.
mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí. ¿A quién era la consagración? A Dios. No se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos. Qué cruel. Ni a su hermano o hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Ok, ese era un voto que Moisés instruyó al pueblo de Israel. Los que se quieran consagrar a Dios, esto es lo que Dios dice. Esta es sombra y figura, obviamente. Pero Ana dijo, pues yo quiero que mi hijo sea consagrado a ti, te lo voy a consagrar. Dios le dio esa respuesta. Y miren que esa respuesta era un contraste con algo que estaba sucediendo en Israel. Y yo quiero solo anticiparles algo. Tu consagración puede ser el contraste del tipo de gobierno que exista. Pero ese contraste es emocionante. Yo sé que es que ya me emociona. Pero es emocionante porque le dicen, en medio de una generación corrupta, en medio de un sacerdocio tan corrupto que en el templo se acostaban con las prostitutas, que no cuidaban las ofrendas, los hijos de Elí, el sacerdote o el sumo sacerdote en este tiempo, les valía, si en hondureño lo podemos decir, les valía el temor a Jehová. O sea, para ellos su posición era una posición como de trabajo, pero sin entendimiento de lo que estaban haciendo. La gente estaba frustrada, se imaginan, yo sé que aquí no vivimos en frustración, pero se imaginan una nación frustrada. ¿Cómo es posible que exista esto? Y saben que empezó a suceder, el clamor del pueblo empezó a ser tal que yo creo que Ana se unió a lo que Dios quería hacer en Israel. Para no hacerles largo el cuento, en medio de esa generación oscura, donde la lámpara espiritual ya se estaba apagando, y cuando ya el sacerdote Elí ya no tenía palabra del Señor, Dios envía a Samuel, la respuesta de Dios. Lo tremendo de Samuel es que siendo un niño, él ya apreciaba la presencia del Señor. Él sabía que era consagrado, así como un nazareo, su cabello creció y obedeció muchos de estos estatutos. Pero saben, cuando ya Elí casi no podía ver, Dios habló a Samuel, le dio una palabra. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Cuando él habla la palabra, miren, solo soltó la palabra y todo, cosa tras cosa, empezó a cambiar en la historia de Israel. ¿Por qué? La consagración es como una espada o como una hacha afilada. Y cuando hablaba esa palabra, en el espíritu ocurrían cosas tremendas. No voy a hablar mucho de esa parte, pero sí quisiera mencionar que cuando Samuel creció, una de las cosas que empezaron a suceder es que cuando los enemigos, antes los filisteos, habían hecho cosas terribles en contra de Israel, cuando Samuel, el consagrado, el hacha afilada, tomó la autoridad, era como que Dios hacía cosas sobrenaturales. Se llevaron el arca, pero entró Samuel en la historia y el arca del pacto, la presencia de Dios fue retornada. Y dice la escritura que cuando él gobernó, había paz en Israel. ¿Qué significa para nosotros este tipo de consagración? Nos habla, decimos, ay no, pero eso qué cruel, que no se puedan acercar a un muerto. Pero eso es una sombra y figura de algo que Jesús aún nos dijo y que aún nos hablaron en los evangelios, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cuando hablamos de consagrarnos al Señor, es desear la vida, es apartarnos del pecado. Es que cuando veamos el pecado, digamos, esto me quita fuerza. Esto es como la kriptonita de Superman. No sé cuántos de ustedes vieron algunas de Superman hace años. Bueno, por lo menos las de ahora yo no las he visto, pero las que salían en los 80 sí lo vi. Pero a mí algo que me emocionaba de las películas, no me emocionaba, me daba temor, porque era una niña chiquita, ¿verdad? Pequeña, siempre soy pequeña de estatura.
Yo sé, digo esto porque yo sé que mi esposo después me va a decir, sos pequeña todavía. Ya sé. Sí, soy pequeña. Entonces, algo que me sorprendía de esas historias de Superman es que, wow, uno se emocionaba, agarraba con un brazo el avión y daba vueltas y todo giraba. O sea, que hacía un montón de cosas y todo le iba bien. El chavo de la película, todos admirados. La historia de la reportera que se enamora de él y wow, qué lindo. Pero cuando aparecía la kriptonita, yo entraba en ansiedad. Porque de repente decían, no te metas. Uno de niño piensa que uno le puede hablar al personaje y que la película va a cambiar, ¿verdad? No, ¿por qué, Superman, hiciste eso? ¿Cómo pudiste meterte? Ahí está la kriptonita. Y entonces a medida, él ni miraba la kriptonita, ustedes se daban cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de Superman, ¿verdad? Ni miraba la kriptonita cuando de repente así como que empezaba a hacer ese movimiento y yo decía, no, Superman, alejate de la kriptonita. Y entonces lo encadenaban, el malo de la película que le había descubierto su debilidad, lo encadenaba porque cuando estaba cerca de la kriptonita él perdía todo tipo de poder. Pues yo les quiero decir que así obra la kriptonita de Superman para nosotros es el pecado. Y sí, yo sé que a veces el pecado aparece como que fuera, lo más lindo, ¿verdad? A veces se acaricia el pecado. Pero ¿saben por qué lo acariciamos? Porque el pecado es, pero como un pedazo de excremento cubierto en un papel laminado, hermoso, con un chonguito, pero adentro siempre hay excremento. Entonces lo que debemos saber es, yo soy como Superman. Y el pecado lo que hace en mi vida es que me quita el poder que yo tendría para la bendición de miles de generaciones. ¿Sí? Y miren, yo les quiero decir, para muchos de nosotros el pecado está como disfrazado. Por ejemplo, hay personas que han vivido en un ambiente de chisme. Y para ellos el chisme, qué exagerados. Para que ores te voy a decir esto. Mira, te lo voy a decir, pero para que ores. Pero de repente no sabemos que lo que hay en nosotros es simplemente una iniquidad que nos lleva al chisme. Pero ante los ojos del Espíritu, si nos metemos con el Señor, saben que el Señor puede limpiar nuestra boca, nuestro corazón y decir, ahí hay un regalito, pero adentro hay pupú. Vamos a quitarlo porque aquí, ustedes saben lo que vienen cuando hay excremento, vienen las moscas, ¿verdad? Vienen espíritus inmundos, atraemos. Es como en una ocasión, yo recuerdo muy bien, teníamos creo algún evento y de repente empecé a ver que unos gusanitos, estábamos viviendo todavía en Oro Verde, estaban, no sé qué pasó, nunca sucedía, solo les quiero explicar que esto no es costumbre nuestra. Pero de repente empecé a ver, entre tantas cosas, dije yo, ¿por qué estoy viendo como gusanitos que entran a la casa? Qué feo esto. ¿Será algo? Dije yo que tengo que orar más. Y empecé, voy a limpiar, digo yo, con la escoba. Y entonces, de repente pasaban unas horas y volví a ver los gusanitos que entraban a la casa. Y yo a barrer otra vez. Hasta que de repente me di cuenta, no. Perdón, ellos están cumpliendo su asignación, porque estos son gusanitos de mosca. Y aquí la asignación de las moscas, ¿saben ustedes qué es la asignación divina de esas moscas? Es descomponer aquellas cosas que están podridas. Y entonces dije yo, ya sé, entre tantas cosas, no sacamos la basura. Entonces dije yo, así como impulsada por el Espíritu, y entonces agarré aquella bolsa de basura, la tiré. Es que había sido tanto el qué hacer, que miren que eso me dio un ejemplo. A veces estamos barriendo las consecuencias y barriendo y reprendiendo, y de repente nosotros tenemos ahí lo que está atrayendo esos espíritus o esas moscas. Entonces lo que el Señor quiere cuando nos consagremos es decir, yo no quiero esa bolsa de basura, la voy a sacar. No lo voy a hacer porque me lo dicen los pastores, ellos nos guían, nos dan la palabra, pero el que tiene que enojarse, el que tiene que decir, yo soy Superman y no quiero kriptonita, es usted, soy yo.
Nosotros somos los que decidimos voluntariamente agarrar eso y decir, no más, aquí en esta casa no entran más gusanos. Y cada quien debe saber cuál es esa bolsa de basura que de repente está trayendo esas situaciones de ansiedad, de soledad. A veces son síntomas, pero de repente hay una causa. Y esa causa el Espíritu Santo nos puede mostrar, o de repente alguien que tiene ese discernimiento. En pláticas a veces escuchamos y decimos, wow, eso es conmigo. Y empezamos a limpiar la casa. Pero hay otro, fíjense que eso es lo que es la muerte, la consagración a alejarnos del pecado que produce muerte. Pero hay otro tipo de consagración, y ese era, ustedes ven ahí, que era prohibido beber sidra o fruto de la vid, vino. Y bueno, yo entiendo también, ¿verdad?, que estamos en un contexto israelita, solo para decirlos, para ellos el vino es como la Coca-Cola de acá, ¿ok? O en ese tiempo por lo menos. Y quiero decirles, la Coca-Cola también es malo, pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que para ellos era una señal de socialización, como cuando usted comparte esa Coca-Cola con muchos compañeros, ¿no? Para ellos era señal de placer, de socialización, era para ellos muy importante. O sea que para los israelitas en sí no es que era malo el vino ni la sidra, su cultura era básicamente tener eso como una parte de la socialización. Si no, en la Biblia no hubiéramos tenido tantas comparaciones con el mosto, con el vino. Pero ¿qué significa aún para nosotros eso hoy en esta etapa de nuestra vida? Y saben, la Escritura nos habla que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero esa llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo así, como lo que dice la Escritura en Cantares, mejor es tu amor que el vino. Significa que para un nazareo era un placer dejar el vino, porque un placer mayor estaba cuando él estaba en la presencia del Señor. No era como que, ay, voy a tener que dejar el vino. No, sino que tengo un vino mayor, tengo un deleite mayor. Como dice la Escritura, dulce a mi paladar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando un consagrado al Señor, como un nazareo, lo podríamos decir en este tiempo? Es que me acostumbro que mi deleite y mi placer es el Señor. Y eso me recuerda a una ocasión en que yo dije, si yo amara tanto una cosa o alguien, yo podría sacrificar si yo amara de verdad. Es cuando amas a alguien, tú te sacrificas, tú haces cosas para cambiar, para abrazar eso que amas. Y en una ocasión, lo voy a comparar con una ocasión en la que yo estaba niña. Mi hermana mayor era tutora de matemáticas. Llegaban a ella, usted se acuerda, llegaban todos los muchachos que decían, yo no soy bueno para las matemáticas. De todo tipo de muchachos llegaban y de cierto grado, porque ya eran más difíciles las matemáticas. Y yo era pequeña, o sea, mi hermana y yo nos tenemos varios años de diferencia. Entonces para mí ellos eran grandes, ¿verdad? Pasaban todo tipo de muchachos y de repente me acuerdo de uno que yo digo, es diferente. No lo veo como tan tosco, lo veo delgaditito, pero se lo nota que es como hace ejercicios, pero es delgadito. Y como cuando mi hermana iba al baño, yo tenía la tarea y la asignación, hablando de asignación, de socializar con los estudiantes de ella. Yo llego, 2 colitas, y le empiezo a sacar plática. ¿Y usted qué hace? Entonces me queda muy raro. O sea, ¿y usted qué hace? Yo no lo había visto a usted aquí. Ah, sí, soy nuevo, me dice. Ah, ya. ¿Y qué haces? Pues yo corro. ¿Corres? ¿Cuánto corres? Ah, yo me hago media hora alrededor vivíamos en la zona americana. Alrededor de la zona yo me corro media hora todos los días, no, a veces 3 veces por semana para que los músculos se sanen. Y aquella cosa me empezó o sea, me interesé porque yo lo que había escuchado eran personas que jugaban fútbol, que jugaban golf, pero corría. Y entonces yo le empecé a preguntar, pero yo me imagino que vos tenés una dieta especial, ¿verdad? Así me dice.
yo no como arroz. Silencio rotundo. Porque yo siempre fui arrocera. Y él dijo claramente, yo no como arroz. Así como, pero ¿saben cómo lo dijo? Así como, yo no corro arroz. Porque cuando corro arroz, como arroz, yo no corro tan rápidamente. Y le vi tanto amor por correr, que aunque me impactó que no comiera arroz, dije yo, si yo amara algo tanto, así como este muchacho ama el correr, yo creo que podría dejar el arroz. ¿Por qué? Porque yo lo que miraba es que él no estaba diciendo, yo dejo de comer arroz todos los días para alcanzar la meta de los 30 minutos diarios. No, sino que él dijo, no, yo no como arroz, porque yo sé que si yo como arroz me vuelvo lento. Para lo que él amaba, el arroz era un estorbo. Entonces es dejar algo porque amamos algo mayor, algo que nos produce un deleite y algo que nos hace sentir satisfechos. Él sentía que su satisfacción era correr 30 minutos todos los días, media hora, 40 podría hacerlo, pero decía, no lo voy a hacer 40 porque yo quiero seguir corriendo más y tengo que saber que mis músculos necesitan descanso. Entonces quiero decir, cuando amamos algo más, cuando amamos al Señor como el deleite de nuestro corazón, todo lo que tengamos que dejar realmente será como mínimo, pero es necesario amar o dejar que Él nos muestre cuán deleitoso es estar con Él. Y requiere aún que cuando el Señor nos diga algo, que nosotros podamos hacer las cosas por amor. Es una consagración por amor. No es una consagración porque el Señor es como sadista, le dicen, masoquista, ¿cuál es la palabra? Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque significa algo mucho más fuerte. Y ese tipo de consagración tenía un elemento muy importante. Y era que Dios le dijo, y uno dice, ¿y por qué el cabello largo? ¡Qué feo se ve! O por lo menos en los varones, ¿verdad? Uno podría decir que feo, pero fíjese que Dios le dijo, ese es el cabello, se lo va a dejar, nunca va a haber una navaja en ese cabello, porque está consagrado a mí. Y ¿sabe lo interesante del cabello largo? Es que era una señal tanto para la persona que se consagraba, para el Señor, pero ¿saben qué? También era una señal para todos los que lo miraban y decían, ay, estamos en problemas, pero ahí hay uno de cabello largo, hay uno consagrado, hay esperanza. Y cuando miraban a Samuel consagrado, que su deleite era el Señor, que no tenía kriptonita, no tenían ansiedad como yo cuando miraba esas películas de Superman, y miraban de por sí el cabello largo y si se lo soltaba decían, oh, es Samuel, hay esperanza, hay un consagrado para el Señor. Y saben, eso del cabello largo, una maestra en la universidad hizo alguna referencia de Sansón en una ocasión. Dijo, yo no creo en eso. Como que el poder estaba en el cabello largo. Hizo una cátedra de por qué ella no pensaba que eso era ficticio. Y nosotros, qué barbaridad. Pero me quedé pensando. Porque ¿saben qué ocurría también? Yo miraba, cuando yo estaba en la universidad, alguna vez me encontré con alguien que le decía, pero estás casado, ¿verdad? Sí, me dice. Y miraba la mano y no estaba el anillo. ¿Y el anillo? No. Tal vez el anillo no es en sí la consagración del matrimonio, pero ya cuando te lo quitas, ¿qué significa eso? Hay algo que ocurrió ya en el corazón. Y en este caso particular, no es que yo vine con algo de juicio, pero dije, hay algo aquí que no está bien. Y cuando empecé a indagar, lo que me di cuenta es que él no usaba su anillo de matrimonio porque su esposa le había sido infiel. Y él dijo, yo la amo. Pero ya cuando las cosas ya estaban, que él no tenía esperanza, él se quitó el anillo. Y empecé a orar y orar y orar. No sé si el Señor habrá restaurado, porque me dio pesar. ¿Saben? Y el cabello largo del consagrado se compara como un anillo. No es que el anillo hace un matrimonio, pero cuando hay algo que es una señal del voto y ya no lo quieres ni usar, significa que algo se rompió muy adentro.
Y saben, la ropa no hace al monje, como dicen, pero sí lo representa. Entonces, nuestra consagración al Señor también implica algunas cosas en nuestra vida que son señal de que adoramos a alguien, que por amor a Él nosotros le glorificamos en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vestir también, pero también en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducir nuestras relaciones. Dejemos que el Señor nos pula, nos hable, y que si hemos dejado el voto al Señor, este es un tiempo en que el Señor quiere que retomemos esos votos de decir: Señor, yo lo dejé, yo ya estoy haciendo las cosas por rutina, pero yo anhelo nuevamente entregarte mi vida y consagrarte, porque estoy viendo que aún mi familia se está quebrantando, veo los efectos de haberte dejado, pero sé que consagrado a ti, sé que en tus manos están las manos de restauración, están las manos del que puede alinear todas las cosas. El Señor nos ama, y cuando Él nos habla de consagrarnos, ¿saben? Es porque Él tiene planes mejores para nuestras vidas. Porque Él sabe que cuando nos consagramos a Él, Él gobierna espiritualmente. Y este muchacho Samuel gobernó Israel, y cuando gobernó en Israel era tan poderoso lo que el Señor hacía, que uno dice: no lo pudo haber hecho hombre, solo la mano de Dios lo pudo haber hecho. Y yo quiero decirte, yo no me iba a ir en esa línea, pero si tú quieres que tu familia sea dirigida y gobernada por el amor de Dios, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Vuélvete. Y yo sé que va a tomar, de repente a veces uno ni sabe ni cómo hacerlo, pero con que solo dispongas tu corazón y vuelvas al Señor y entregues tu vida y le digas: Señor, me cuesta esto, pero quiero entregártelo a ti. Quiero que tú gobiernes toda mi vida. Al gobernar tu vida, ¿sabes? Comienza a suceder que gobiernas en tu comunidad, gobiernas en tu ciudad, empiezas a orar otra vez, gobiernas aún en tu nación, y el Señor empieza a glorificarte por donde tú camines. Porque cuando camina un consagrado de Dios en Honduras, las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de esa persona. Y es algo que el Señor quiere aún para tu vida, que cuando entres a tu trabajo la honra te persiga, no la deshonra. Me contaba un pastor, alguien que ahora es pastor, antes era joven, que en su tiempo de juventud él trabajó como cajero en un banco en Tegucigalpa. Entonces él decía, empezó a ver unas situaciones que le traían deshonra en su trabajo, que lo acusaban de esto, que lo acusaban de lo otro. Y entonces dijo: porque él es hijo de profeta, ¿no? Entonces dijo: yo no estoy poniendo en práctica todo lo que aprendí de mi mamá. Entonces dijo: voy a consagrar mi trabajo para el Señor. Y se llegaba unos minutos antes, pero movido con que: a mí no me van a estar deshonrando en el trabajo. Empezó con una motivación así como: yo no quiero esto. Se llegaba unos minutos antes y se dedicaba a orar por cada ciento de todos sus compañeros cajeros, los que no conocían al Señor, los que le decían: fulanito hizo esto. Digo: no. Y empezó a tomar autoridad, poniendo sus manos una semana. Me voy a llegar más tempranito, se levantaba más tempranito, porque aquí este día no me va a agarrar desprevenido. Y empezó a ver que todas las situaciones de deshonra, todas las acusaciones se fueron sometiendo, y en ese banco como cajero él empezó a gobernar esos cubículos, y como que la bendición del Señor comenzó a ser como una gracia en su vida. Entonces yo le quiero decir, usted puede gobernar en el lugar donde usted está, pero dedique un tiempo a consagrar su vida al Señor. Y puedo dar muchos más ejemplos, como aquellas que se consagraron para la segunda venida del Señor, como aquellos que aún en este último tiempo, al ser llenos del Espíritu Santo, van a tener el hacha tan afilada
que cuando hablen con alguien, el poder de Dios te va a perseguir, te va a ser como tan fácil. De repente vas a hablar con alguien y ese poder del Espíritu Santo va a tocar a las personas sin que tú tengas que esforzarte tanto. Sí hay que esforzarnos, pero lo que Dios quiere hacer es tan sobrenatural que si dedicas un tiempo para consagrarte, el Señor puede hacer grandes cosas. Y con esto voy a terminar. Iba a hablar de muchas cosas, pero creo que en este tiempo el Señor quiere recordarnos una palabra que Él le dijo a los sus discípulos, 2 palabras. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos le preguntaron cosas extrañas, pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es tan tremendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que cuando nosotros nos metamos y seamos llenos del Espíritu Santo, no habrá límites de donde el Espíritu de Dios, de donde el poder del evangelismo pueda entrar. Será como que hablas con una persona y el Espíritu Santo hace tan fuerte la obra en ti que serán como pollo deshilachado. ¿Sí? No sé si ustedes han cocinado o han probado alguna vez de esas señoras que cocinan bien rico, dejan el pollo afuera bien, como que tostadito, pero adentro es como que uno mete el tenedor y todo se sale con aceite y toda la cosa. Pues evangelizar con el poder del Espíritu Santo es como que yo me le acerco a alguien y entonces le pongo la mano y digo una palabra, tal vez la palabra que el Señor pone en mi corazón. De repente la persona dice: no sé qué pasó, pero cuando usted me habló algo a mí aquí se me hizo como pollo deshilachado y entonces ya no puedo resistirme al evangelio. Por favor, ¿cómo puedo ser salvo? Y a veces uno está que dale, y a veces enojamos a la gente. Y no digo que es que uno no debe ser persistente, pero el poder del Espíritu es tan fuerte para tocar a una persona. Yo recuerdo en una ocasión que había una hermana que había invitado a una compañera de trabajo a reuniones de la iglesia. Y voy a tomar un ejemplo de algo que vi. Y esta persona había hecho no, yo no quiero ir, ponía después muchas cosas, hoy tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Pero de repente esa misma semana, creo que fue usted que me dijo, que se había dedicado un tiempo iba a haber una reunión de mujeres. Y pues hubo un mover del Espíritu tan fuerte. El Espíritu Santo estaba obrando tan fuerte que tal vez una persona se acercaba, solo se ponían las manos y aquella persona era ministrada en el Espíritu. Y de repente, sin que nadie la tocara, solo el Espíritu Santo en la medio de la reunión, aquella mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar y nadie la podía detener. Y las personas que la invitaban decían: y no es esta la que me dijo que no 1000 veces. Pero cuando el poder del Espíritu está, Él puede abrir el corazón más duro. Puede hacer cosas que uno dice: pero si yo sé que eso no fui yo. Eso fue el poder de Dios. Termino hoy diciéndoles: si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú no afilas el hierro, vas a tener que usar más fuerza. Pero cuando la sabiduría del Espíritu entra, te sumerges, permites que Él haga, vas a poder dirigir. Vas a poder dirigir con sabiduría de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero así como nosotros nacimos por el poder del Espíritu y vencemos el pecado y el mundo, también el agua del Espíritu que nace de Dios en ti hace que crezcas. Es como la semilla que ahí está. La semilla es: creo en Jesús.
Pero viene el Espíritu Santo y el poder y dice, activa el poder y empiezas a crecer. Y empiezas a crecer y empiezas a crecer en cada etapa de tu vida, que el Espíritu Santo te haga crecer, porque te vas a convertir en un roble, en un poderoso árbol de caoba para dar sombra a toda una nación. Y dices, ay, sí, pero sí, mis hijos, ni mi güirro me hace caso. No, pero el Espíritu Santo hace cosas aún en casa, aún para que sepas cómo dirigir, cómo hablar, cómo dirigir tu vida, cómo consagrarte, cómo entregar todo tu ser al Señor. Así que hoy yo quiero bendecirles y decirles, primero consagremos para que la semilla nuestra dé el fruto de Cristo, como lo hizo Abraham, para tus generaciones. Conságrate al Señor, deja que el Espíritu Santo haga la obra, vigila y permite que el Señor se glorifique a través de tu consagración. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque al acercarnos a ti es encontrar la vida. Porque al acercarnos a ti encontramos la semilla del poder de la vida. Porque a través de tu sacrificio y tu resurrección, yo fui sacado del lodo cenagoso. Yo fui sacado del pecado y de la muerte. Pero tu amor me atrajo así como con cuerdas de amor. Y aún la Escritura dice que en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y así como me trajiste con cuerdas de amor, yo hoy quiero responder voluntariamente a tu amor. Entregarte mi vida, entregarte todo mi ser, volverme a las cámaras del amado, volver a dedicarme tiempo contigo. Lávame, límpiame, pero también lléname y activa el amor por tu presencia. Yo vengo declarando sobre nosotros que vendrá sobre esta casa nuevamente espíritu de oración. Espíritu de oración, y lo digo también para mi vida. Y van a haber momentos donde de repente el Señor nos despierta en las noches y vamos a empezar a orar y velar y no sabemos qué es, pero a través de tu oración se estarán liberando batallas en tu país. A través de ese tiempo de oración estarás repeliendo los decretos de muerte que el enemigo está lanzando o quiere lanzar para Honduras y para las naciones. Y hoy quiero declarar, Señor, que habrán consagrados en esta casa por amor de tu nombre, que se levantan con el espíritu profético, con hacha afilada y cambiarán el rumbo de esta nación. Y lo puedo percibir fuerte de mi espíritu. Un consagrado puede cambiar el rumbo de una nación. Un consagrado puede cambiar el rumbo de una nación. Un pueblo consagrado puede cambiar los decretos de muerte y tornarlos en vida. Un pueblo lleno del Dios Todopoderoso puede vencer de tal forma que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Oh, Rabaye, Babaiso. Oh, Rabaye. Hay muchos aquí que deben entregar ese pecado. Y vuelvo y te digo, porque es kriptonita para ti y tu familia. Dios te ama. Dios te ama. Pero es como que va a haber un deseo, una necesidad. Que Dios como que te urge. Déjalo ya, deja eso, entrégamelo a mí. Están entrando moscas a tu vida, a tu casa por ese pecado. Está entrando aún cosas, iniquidades, situaciones que están corrompiendo, pero el Espíritu de Dios es bueno y te da la salida
y un corazón humillado jamás lo despreciará el Señor. Gracias. Hay muchos aquí que tomarán nuevamente el cuidado como lo hizo Ana en el tiempo de la venida de Jesús, que se guardó en el templo todos los días de su vida, aguardando la venida de Jesús. Van a ver aquí muchas mujeres llenas del Espíritu, que orarán día y noche en esta casa. Y esa oración será tan poderosa, porque estarán preparando aún para este tiempo la segunda venida de Jesús. Y todo lo que esto implica para el evangelismo en esta casa. Oración que trae avivamiento. Oración que trae un mover de Dios. Hay un mover del Espíritu que quiere regresar a esta casa. Un mover tan fuerte para liberar, para embriagar, para hacer milagros, prodigios. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Los bendigo. Gracias.